Y bueno, pues por aclarar un poco más, ¿por qué? Bueno, porque este taller de escucha ruido, que ya fue un taller que, que se llevó a cabo en el Instituto López Neira de Córdoba a finales del 2022. Las imágenes que aparecen en el recurso están tomadas durante la realización de dicho taller. Y bueno, este taller surge porque en ese centro Planea ya estaba trabajando, allí estaban de agentes, podemos decir, activadores de diferentes acciones que se realizaron, talleres y otro tipo de acciones con diferentes artistas y también con arquitectos, un colectivo de Córdoba que se llama Plata. Y ellos me comentaron en más de una ocasión que uno de los problemas que solían señalar continuamente desde ese centro educativo es el ruido. Es como, es insoportable el ruido, no se puede, esto es que no hay quien lo aguante, no sabemos qué hacer, si a alguien se le ocurre algo que se pueda hacer y tal. Y entonces las ideas iban más en el sentido de anular, o sea, de cómo intervenir para que todo suene menos, ¿no? Es cierto que en este centro educativo, como muchísimos otros, pues claro, cuando se construyeron nadie pensaba en cómo iba a sonar aquello, ¿no? O sea, parece que están, o sea, que está tan olvidado, incluso son como potenciadores de cuando salgan las multitudes de chavalada ahí, ¿no? A los pasillos, ¡guau! Que cuanto más resuene todo, mejor, ¿no? Y claro, sí, la verdad es que llega a marear y lo cierto es que una vez trabajando allí, el propio alumnado era súper consciente de que el nivel de ruido era insoportable, incluido para ellas, ¿no? Y ellos. Entonces, cuando me plantean hacer algo allí, decidí no trabajarlo desde eh, la condena al ruido, ¿no? Esa cosa de no hagáis ruido, callaros, tenéis que ir silenciosos, por favor, no alzar la voz. Esta imagen que veis aquí da la cara por un centro silencioso, ¿no? Que es, bueno, está alterado el color, que veis el logo, ¿no? De la Junta de Andalucía, se está colocado en ese centro, ¿no? Esa cosa como punitiva y, y también señaladora, ¿no? Porque es como, quien hace más ruido es que me molesta, tú cállate, ¿no? Entonces me parecía interesante el plantearlo de manera, podemos decir, controvertida. Porque a plantearlo de otra manera, o sea, no sentarse y pensar quién hace ruido, quién debe de callarse, quién tiene que estar. O sea, es que es muy fácil, o sea, con el tema del ruido que es tan moralizador, es muy fácil caer en la acusación, ¿no? Y que, pues, y que se convierta al final en un problema más grande, porque en realidad lo del ruido no es tan evidente. En el momento que te paras a pensar y sobre todo a pensar y a escuchar con otros, descubres que lo que para alguien es evidentemente una fuente de ruido insoportable no tiene que serlo para otro o que a lo mejor esa fuente de ruido tiene un sentido que se puede pensar de otra manera. Bueno, en realidad me apetecía que fuera planteada la cuestión desde una actividad que permitiera no resolver, porque no es fácil resolver, sino pensar juntas. La posibilidad de pensar juntas sobre ese problema, no tanto como problema que hay que erradicar, sino problema en sí mismo conceptual del ruido. No sé si habéis visto, no sé, así esta semana creo que ha salido la noticia de que en Francia han protegido
a mundo rural de denuncias que estaban sufriendo por parte de urbanitas que se iban a vivir o que se iban una temporada al campo. Entonces hay una denuncia que han vuelto a retomar, pero que fue hace bastante años y que para mí es como un ejemplo siempre como muy claro, es cuando denunciaron a un campesino porque su gallo cantaba demasiado temprano por la mañana. Y entonces molestaba a la gente que estaba pernoctando en una casa rural, ¿no? Entonces, como de golpe tienes aquí un conflicto súper interesante, porque es como, ¿no? Pensamos normalmente, además, quienes vivimos en la ciudad, si piensas en un canto del gallo, no piensas que es algo molesto. Ahora estás allí, estás intentando dormir y dices, madre mía, este gallo acabaría con él, que se calle de una vez, ¿no? Bueno, pues ese, como es por ser conflictivo, intentaba no eliminar el conflicto, pero claro, la dificultad está en cómo no eliminar el conflicto y al trabajar con jóvenes, ¿no? No termine todo el mundo a tortas, ¿no? El que molesta eres tú, que se callen aquellos, tal y cual, eh, evitar ese tipo de situación. Entonces, bueno, yo aquí apuesto por si alguien tiene preguntas, ya sabe, puede hacerlo en cualquier momento o también puede decir, menuda tontería, no lo veo para nada así, o sea que todo es bienvenido. Entonces, aclaro que la apuesta también que hago aquí es por considerar el ruido como ontológicamente relacional. Todo esto viene un poco a cuento de las referencias que doy algunas referencias bibliográficas, y no solo bibliográficas, también de artistas y tal. He de reconocer que son una referencia demasiado anglocéntrica, o sea, lo reconozco totalmente, eh, y estaría bien darle una vuelta a esto. Lo que pasa es que por aquí está como muy desarrollada esta forma de enfrentarse o de entender el ruido. No está tan, en otras latitudes podemos decir, no hay tanto texto escrito ni tanta reflexión que pueda ayudarnos, aunque bueno, últimamente en Francia sí que están saliendo también textos interesantes. Bueno, con ello lo que quiero decir es que estas son las referencias que yo he elegido porque para mí han sido muy útiles, pero que no tienen que ser las válidas para todo el mundo. ¿De acuerdo? La otra cosa que me ha llevado a elegirlas es a que son referencias muy accesibles, en el sentido de que por internet se puede encontrar todo. Es más, los textos que están ahí, que supuestamente pues lo suyo es comprárselos, se pueden encontrar muy fácilmente el PDF por internet, ¿vale? Quien quiera echarle un vistazo se lo puede echar. Y de esa referencia a mí me resulta especialmente interesante el texto que menciono de Mary Thompson, ¿vale? Porque esto es para quien tenga ganas de indagar en, en esta cuestión, este problema del ruido, y es muy interesante porque Thompson hace como un recorrido a través de las concepciones más habituales acerca del ruido. No, la oposición tan problemática entre música y ruido, ¿no? Que eso, pues, cuando te pones a ver la historia de las músicas, no solo de la música occidental, sino en relación con otras, como ante lo que molesta, porque no se entiende, porque sorprende o tal, la respuesta es esto no es música, esto es ruido, ¿no? Entonces, y como esa frontera que en determinados momentos o que determinadas personas han considerado clara, luego se va modificando porque no se sostiene por sí.
también la idea de que silencio es bueno y ruido es malo. Que siempre pensamos en mucho mejor un lugar silencioso, si te vas al campo mucho mejor porque es silencioso, pero luego llegas al campo y te das cuenta de que el campo es silencioso si sigue siendo campo vivo y habitado por multitud de especies. De silencioso tiene poco, y tienes al gallo que canta, pero también tienes al autillo, a los búhos ululando por la noche, o sea que no hay tal silencio. Como, ¿no? Es que lo que está vivo suena, ¿no? La vida suena, el silencio absoluto es como la muerte, ¿no? Entonces ella también pasa por diferentes pensadoras y pensadores que han estado dando la vuelta a este tema, y luego plantea dos nociones de ruido que están en la base de este taller: el ruido de fondo y la interferencia. O sea, el ruido de fondo como ese ruido que siempre está ahí, eso a lo que no se le presta atención, a cómo un cambio en la atención, en la manera de escuchar, puede sacar del fondo sonidos que están ahí perdidos, pero es que eso es como lo inevitable y no puedes eliminarlo, está ahí y no tiene por qué considerarse malo, todo lo contrario. Es como ahí se pueden encontrar riquezas, posibilidades, ¿no? Es como un magma vibrante, diverso, no único, aunque es cierto que Thompson apuesta por el inmanentismo, ¿eh? Nada de trascendencia, eso también es importante. Y el otro concepto es el de interferencia. El ruido que interfiere, que interrumpe, que no es esperado, que muchas veces no es deseado, pero que puede abrir algo eh, que sí que pudiera ser deseable, puede producir un cambio. O sea, eso, ¿no? Esos dos conceptos me parecen muy interesantes. Ella, cuando los trata, menciona bastante a Michel Serres. Y bueno, a mí también me recuerda, hay un libro que se tradujo no hace mucho, no me acuerdo si el año pasado, el de Materia Vibrante de Jane Bennett, que no sé si lo conocéis, es un libro de filosofía. Jane Bennett es filósofa y es un libro bastante accesible de leer, está traducido. Y, mm, y en, Y en ese libro, pues cuestiona eh, la- las fronteras entre viviente e inorgánico a través de lo vibrante, ¿no? De todo lo que vibra, y desde esa vibración se convierte en un agente, en un actante, y habla, por ejemplo, de la propia electricidad, ¿no? Bueno, todo esto son cosas como que están ahí latiendo, y que pueden ser como muy sugerentes a la hora de inventarse cosas más allá incluso de lo que yo aquí estoy proponiendo, y que ya también, dependiendo de la edad o curso del alumnado, pues se puede entrar más o menos en ellas, ¿no? También os comento que en el libro de Mary Thompson ella va pasando por diferentes prácticas y artistas que han trabajado de manera muy distinta la cuestión de el ruido. Entonces, bueno, muy relacionadas con las distintas maneras de entenderlo, ¿no? Así que bueno, que yo creo que es un libro que a quien quiera meterse en esta cuestión, es un recurso muy interesante porque es muy rico y ofrece muchas posibilidades. Luego también menciono a un artista, Mac Newhouse,
que, bueno, tiene este maravilloso, es una carta al director del New York Times, es de 1974, y, bueno, es un texto que hace pensar mucho porque, bueno, él escribe en contra de una nueva normativa, que se quiere aprobar en contra del ruido. Entonces, lo que saca es esa problemática. Dice, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estábamos hablando de ruido, no? ¿Qué es lo que se quiere prohibir? Claro, en el momento que ya surge el tema de aquello a lo que se le considere ruido va a ser o se va a intentar acallar, pues tenemos un problema gordo. Esto no es tan fácil. Es más, es que puede ser silenciador de voces que molestan, de formas de vida que molestan. ¿Y quién decide qué vida? O sea, puede ser tremendamente racista, por ejemplo. Em, porque, o sea, a, a mí me recordaba al leer la protesta de Man Newhouse, ¿no? A cómo, por ejemplo, ha cambiado mucho la manera que tenemos de vivir la calle. Recuerdo cuando era pequeña, estábamos siempre en la calle y por tanto estábamos siempre molestando, supuestamente, pero vamos, no, para nosotros no era una molestia, era una calle viva, una calle llena de gente viva, tal. Y cómo al irse paseando las calles de esa vida, de esa vida vecinal, compartida, de niños jugando en la calle, eso se ha terminado convirtiendo en un problema a quien ha querido volver a hacer ese tipo de uso de la calle. Entonces, concretamente, eh, yo puedo hablar de un conflicto en un barrio concreto de Madrid que estaban los vecinos de toda la vida quejándose de los nuevos vecinos que venían de las latitudes, ¿no? de América Latina, tal, porque como estaban mucho en la calle molestaban mucho, ¿no? Y cómo se daba la contradicción de el recuerdo de cuando eran niños y jóvenes, el disfrute que tenían de esa calle, y ahora que parece que el objetivo es que la calle sea silenciosa, nos molesta que otros hagan la vida que nosotros hicimos en otro momento. Bueno, me parece como bastante un tema muy rico para sacar muchas cuestiones. Porque bueno, estos problemas que estoy sacando aquí, luego de alguna manera sí que surgieron al poner en práctica el taller en el instituto en el que lo realicé. Porque sí que surgió un caso grave de acoso, por ejemplo, por homofobia, al ir tratando toda esta problemática del ruido, ¿no? Y porque, claro, porque es densa, porque es compleja, entonces se puede ahondar allí y problematizar muchísimo, o se puede hacer algo más ligero ya también, o sea que se tiene esas posibilidades. Maneuhau, aparte de este texto, a ver si no lo pierdo, Maneuhau, la obra más famosa que tiene, que es una instalación, Maneuhau se le considera como pionero de los paseos sonoros y de las instalaciones sonoras. La más famosa que tiene eh, está montada en Times Square, un lugar tremendamente ruidoso, y que añadía, podemos decir, más ruido. Ahora escucharéis un poco qué es lo que se oye, pero que cuando se retiró, los vecinos, la gente que solía pasar por allí, transeúntes, pidieron que se volviera a instalar, entonces se volvió a instalar. Pongo un poquito. Y, y
Bueno, os cuento que gran parte del trabajo de Man Newhouse, aunque aquí se hace muy evidente, porque ya lo he señalado, porque se está enfocando hacia allí, está el micro, está dirigido, ¿no?, hacia donde está saliendo el sonido de esa reja de ventilación del metro y tal. Si estás por ahí encima, no es tan evidente. Si estás por allí caminando no es tan evidente porque hay mucho ruido de tráfico y todo, y no se hace tan evidente. Él trabaja mucho con la introducción de sonidos que sean sutiles o empiecen siendo sutiles, que pueden realizar luego un crescendo, y para como jugar con la, ¿no?, con la escucha y con la percepción. Quien pasa por ahí no está seguro de si está escuchando algo especial o es algo ¿no?, del entorno ruidoso por el que está pasando. Entonces juega a alterar con una intervención mínima para que cambie la atención que prestamos a los sitios en los que vivimos, por los que paseamos, por los que solemos pasar. Él hace intervenciones también en estaciones de metro. Eh, Tiene una página, bueno, este es en realidad, espera, antes de la página, bueno, esta es como la recomendación bibliográfica que doy, ¿vale? Ahí, que es MaxFit, que está muy bien porque como que recoge un montón de textos de Man Newhouse y hace un recorrido por todo su trabajo, que es accesible aquí en Le Presse Burel. Y luego tiene una página realmente maravillosa, Man Newhouse, esta, en la que se pasa por todos sus trabajos. Es muy bonito también cómo hace, ¿no?, la clasificación de los trabajos, ¿no?, lugares, momentos, paseos, sensaciones, invenciones. Bueno, que también es un recurso al que se puede acudir para tener ideas de cómo eh, realizar actividades en torno al ruido y al sonido. Entonces, por ejemplo, él realiza su primera instalación sonora, la que está considerada la primera instalación sonora, Drive Music, es lo que hacía era que interfería las radios en un tramo de una avenida, interfería la radio de los automóviles que pasaban por allí y directamente era interferencia. Algo allí, ¡pac!, que te hace preguntarte qué está pasando aquí, ¿no? Luego es muy chulo esta otra que no llega a realizar, Sirenas, y es que se planteaba el cambiar y trabajar con el sonido de las sirenas de ambulancias, coches de policía. Se pregunta, ¿por qué esto tiene que sonar así? ¿No puede sonar de otra manera, no? Y eso también es como muy interesante, por ejemplo, ¿no?, plantearse por qué tiene que sonar la sirena de esta manera, por qué en clase de educación física nos tienen que llamar la atención utilizando esos silbatos a veces que son perforadores de tímpanos, ¿no? Como, como cuestionarse sonidos que están ahí, que pensamos que, bueno, que los damos por naturalizados, que los damos por evidentes, y pensar si no se podría hacer de otro modo, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un montón de, bueno, está muy guay esta web de Man Newhouse porque está todo su trabajo. Y bueno, hay incluso, por ejemplo, hay un vídeo en el que se ve cómo montaron la instalación de Times Square, que es bastante largo, por eso no lo pongo. Y
Y bueno, y paso a la siguiente referencia, que si Matt Newhouse se considera como el precursor, bueno, el iniciador de los paseos sonoros, pues la primera que le pone nombre a esto y reflexiona sobre los paseos sonoros es la maravillosa Hildegard Westerkamp, que también tiene una página increíble donde se pueden encontrar muchísimos recursos. Sobre ella trabaja desde otro lado, podemos decir, porque ella es más conocida por el tema de la ecología sonora. Em, Ella estuvo trabajando con Murray Schafer y todo este grupo canadiense, realizando eh, grabaciones de campo, los field recording, ¿no? Paisajes sonoros, pero Hildegard tiene una manera distinta de acercarse a estas cuestiones. No condena, en principio, cualquier sonido. Tiene un trabajo súper hermoso que hizo para una radio comunitaria, que es sobre un tren que pasaba por la noche, un tren de mercancías que hacía muchísimo ruido y que desapareció. Y el trabajo es como una vez que desaparece, eh, la gente lo echa de menos. La gente de Vancouver echa de menos ese sonido, ¿no? Que es también como muy, muy interesante. Y el texto así que he anotado ¿no? como referencia de este recurso, la naturaleza disruptiva de la escucha, pues bueno, es como una de las referencias dentro de quienes apostamos porque pararse a escuchar y desde las prácticas sonoras se puede producir una alteración de percepciones, que es asimismo una alteración de la relación con los demás, con los entornos y, bueno, una posibilidad de alterar el mundo en el que vivimos, al alterar la misma manera en que prestamos atención, ¿no? Entonces, un texto súper súper bello que está ahí, lo tenéis también en francés, en inglés y en francés. Y recomiendo mucho que lo leáis porque lo que dice es como muy hermoso y muy alentador para realizar este tipo de experimentos. Y luego, la última referencia que doy, que es un poco feo que lo haga yo porque es un texto mío, pero bueno, es que es muy fácil de descargar y es que en él eh, hablo de dos colectivos que han trabajado en Fuera. Perdona, algo. que no me acordaba que tenía un curso. En cuanto acabe, hacemos. Vale. Bueno, algo se ha colado por ahí, que no sé. Eh, Os hablo bueno, escribo en este texto sobre Ultrarred y Escuchatorio, que son dos colectivos. Uno está entre Estados Unidos e Inglaterra, Alemania, y el otro es un colectivo de México, pues que han trabajado también la escucha participativa con o sea, mucha carga activista y, y ellos pues ofrecen también una cantidad de ejemplos y prácticas posibles. Y por ejemplo, estos 5 protocolos, ¿no? Para una escucha organizada de ultrarred con variaciones. Y todo esto son talleres, encuentros colaborativos que sirven para situar este recurso que yo os doy, pero que pueden abrirlo a mucho más. Y bueno, voy a pasar a... Bueno, esta es la parte como que creo que tenía que desarrollar más, porque aquí te está todo muy, ¿no? Concentrado, demasiado conciso y quien no conozca estas referencias, pues claro, puede preguntarse por qué esta gente y no otra. Ya he dicho al principio que podría ser perfectamente otra. Estas son como para mí muy importantes y está la cosa de que son o sea, que sus trabajos, sus textos se encuentran muy fácilmente.
cualquiera puede acceder a ello. Y bueno, ¿alguien tiene algo que preguntar? ¿Nadie? Estupendo. Bueno, pues os cuento un poco cómo lo hice en el OpenEira, ¿vale? La, o sea, la práctica está, la práctica está dividida en una parte de escucha más solitaria, más individual, y luego una parte de escucha colectiva y otra parte que sería el llevar a cabo alguna intervención sonora en el espacio que surja de lo que se ha hecho previamente. Para mí, y por favor, si alguien considera que estoy equivocada, que lo diga, era súper importante que no se sintieran cohibidos ni juzgadas quienes participaran en este taller. Porque bueno, todos sabemos que es muy fácil que, bueno, que escribas algo y los demás digan, ¡ay, qué tontería! O qué, mira, qué ruido más tonto has propuesto. Oh, ¿no? Ese tipo de cosas que es muy fácil que surja. O aunque no surja, tememos que pase, ¿no? Que lo que pensemos o sintamos en un momento, pues los demás lo puedan recibir de una manera que para nosotros no sea agradable. Entonces jugué con el anonimato. Para mí era como importante jugar con el anonimato. No sé si a lo mejor en otras circunstancias esto se podría haber vuelto en contra porque se hubiera querido hacer como, o sea, no tomárselo en serio o yo qué sé, ¿no? O como boicotearlo. Pero en este caso que se trabajó con 3 grupos distintos de diferentes niveles, funcionó como bien. Entonces, yo eso, les propongo, como podéis ver aquí, lo que propongo es, en primer lugar, en una tarjeta, todo esto sin nombre, cada cual escriba lo que considera que es el ruido. Que cuando llegas y dices, bueno, vamos a tratar el tema del ruido, parece que todo el mundo lo tiene muy claro, pero cuando llega la hora de escribirlo, no es tan fácil. Perdona, Susana. Dime. No, te quería preguntar eso, justo que has dicho varios niveles, ¿qué niveles eran del instituto y también con cuántas personas trabaja, con cuánto número de alumnado? Pues mira, eran de 2 grupos de tercero de eso, lo que pasa que uno de los grupos de tercero es de los considerados conflictivos, entonces están como reunidos en un mismo aula aquellas alumnas y alumnos que desde ese centro se considera que dan más problemas y para tenerlos separados de los demás. Un poco así, o que tienen más dificultades de aprendizaje y tal. Ese fue el grupo más reducido. Eran 16, creo recordar. Luego estaba el otro grupo de tercero, de eso. ¿No? El grupo que estaba llevando las asignaturas como en el nivel acorde a tercero. Sí, porque en el otro grupo pues había alumnado con dificultades con la escritura, la comprensión y tal. Y luego también con segundo de bachillerato, que justamente era el grupo de artes. Entonces, claro, eran muy distintos, eran bastante distintos. Vale, sí, es que de repente estaba leyendo las respuestas, digo, ostras, que, ¿no? Sí, claro. Pero ahora que me dices, claro, segundo de bachillerato y bueno, tercero. Vale, gracias. Y,
bueno, entonces le pedí así como eso, que se pararan a pensar un momento en qué era el ruido y que, claro, había algunos que o sea, a algunos le costaba como ser capaz de, ¿no?, de escribir o de verbalizar qué es lo que pensaban, pero bueno, la idea era que no lo dijeran, sino que lo escribieran y que se guardaran esa definición durante toda la práctica por si en algún momento querían modificarla. O sea, había algo que quisiera modificar y tal. Ya os digo que ninguno lo hizo, ninguno lo modificó, a pesar de que lo que realizaron cuestionaba mucho al final lo que proponían. También es cierto que en mi caso, claro, fue un taller de un tiempo muy limitado, si una persona que venía de fuera, un tiempo limitado, que yo creo que esto, si se trabaja de manera más extendida y tal, pues puede, o sea, se podría trabajar, por ejemplo, el tema de lo que es el ruido en sí mucho más mejor, ¿no? O con mucho más complejidades. Entonces se guardaban esto y empezábamos con los ejercicios. Que el primer ejercicio, bueno, es bastante divertido, aunque están ahí todos, pero claro, para poder escuchar, todos se tapaban la cara para no mirar. Y lo de decir 5 minutos en silencio les parecía una eternidad, pero luego se hacía súper corto. En el momento que dices, ya se han acabado los 5 minutos, o sea, ni se dan cuenta. Entonces eso también es como muy interesante porque pasó en los 3 grupos, ¿no? De golpe cambia la percepción de lo que podría ser el castigo de estar en silencio. En el momento que es un silencio activo, de escucha de todo lo que está sonando alrededor, porque claro, en lo que ellos no, el alumnado no sabía lo que iba a pasar después. O sea, intentaba siempre que no supieran qué es lo que iba a pasar después para que, ¿no?, la atención fuera más abierta, estuvieran más atenta y atentos a todo, porque no sabían lo que le iba a pedir después. Y lo después es que tenían que volver a escuchar en silencio y escribir algo sobre lo que o sea, escribir algún sonido, o sea, prestar mucha atención otra vez a lo que estaba sonando e empezar a imaginarse qué sonido meterían ellos. Esto que está sonando, o sea, esto que está aquí, este ambiente, ¿qué metería yo? ¿Qué metería? Y para mí, o sea, una de las cosas que tuve que explicar mucho es que no podía meterse música. No podía ser música, tenía que ser un sonido. Y no tenía que ser ni siquiera un sonido bonito. Es como, escucha esto, ¿qué añadirías a esto que está escuchando? Nada de quitar. En vez de quitar, que es lo que solemos pensar cuando hablamos en ruido, en añadir, ¿no? Un poco a la manera de Max Neuhaus. Aquí, lo hicimos en las aulas de cada uno de estos grupos, luego lo hicimos esto mismo en pasillos y también lo hicimos en el patio. O sea que los 3 grupos pasaron por 3 espacios. Para que no sea, o sea, la idea es también, todo el centro educativo es nuestro, habitamos todo el centro educativo, lo que realizamos no se limita al aula, es como vivimos este espacio, lo hacemos entre todas y lo que suena, es la polifonía de todos estos cuerpos que están habitando este lugar, ¿no? Y esa misma práctica de primero 5 minutos de silencio y luego volver a escuchar imaginando un sonido que añadirías, pues lo hicimos en los 3 sitios. Para seguir con el juego del anonimato, nadie podía escribir su nombre y lo que hicimos fue utilizar
tarjetas de diferente color para cada espacio, porque lo que hicimos a continuación fue, bueno, a continuación, que fue al día siguiente, fue sortear a cada grupo qué espacio le tocaba y se quedaba con todas las tarjetas de todos los grupos, ¿no? Con todos los sonidos imaginados para ese espacio. Entonces lo que hicimos, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Es como nadie dice qué sonido ha puesto, para que nadie sepa nada, para que cada cual pueda sentirse como lo más cómoda, libre posible, escribiendo lo que imagine o lo que desee que pueda sonar allí. Y bueno, he de decir que muchos sonidos de naturaleza. O sea, como que deseaba más escuchar los pájaros, la lluvia. También fue una época que llevaba bastante tiempo sin llover en Córdoba, qué sorpresa. Y entonces se repetía mucho el sonido de la lluvia, ¿no? Como que había ese deseo de la lluvia. En la siguiente sesión, lo que se hizo fue eso que os comentaba, pues repartir. Cada grupo se quedó con todas las tarjetas de un mismo color que correspondía a un espacio. Y entonces, a no ser que te tocara la tuya, en principio no tenías por qué saber si las otras tarjetas eran de gente de tu grupo, de los otros, ¿no? De los otros grupos y tal. Porque lo que hicimos es repartirla en parejas y aquí hay dos opciones distintas. Uy, ¿me he ido? No, vale. Hay dos opciones distintas que, bueno, una es más fácil y otra es más complicada. Porque, o sea, la complicada sería grabar o generar, ¿no? O crear los sonidos propuestos. Pero bueno, eso no todo el mundo tiene grabadoras, no todos los centros tienen los medios como para poder realizar algo así. Y lo que hicimos aquí y lo que yo propongo, que además permite otras interacciones con herramientas habituales, es recurrir a una web, Freesound. Aquí es esta. Bueno, aquí es que está un artista que os enseñaré. Esta es la página de Freesound, que es un recurso maravilloso. O sea, a quien no lo conozca, se lo recomiendo muchísimo, porque es un lugar de intercambio de grabaciones de campo y de sonidos. Aquí te puedes hacer una cuenta que con la Painera se hizo una cuenta, no tienes que pagar nada. Pues lo de hacerse la cuenta es para poder descargar y subir sonidos, ¿no? Para que puedas ser un participante activo en este lugar de encuentro de multitud de artistas sonoros, gente que se dedica también a técnicos de sonido, gente que se dedica a montar los sonidos para películas, vídeos, aficionados, cualquiera. O sea, cualquiera puede subir aquí un audio. Si has grabado algo que quieres compartir, lo puedes compartir. Lo bueno de esto es, aparte del uso que se hace en escuchar ruido, es que si se quiere montar un algo, ¿no? En el aula, un vídeo, una pieza sonora y necesita unos pasos sobre la nieve, buscas pasos sobre la nieve y hay alguien que ha subido una grabación de pasos sobre la nieve.
Pero aparte de esto, también se encuentran, por eso lo tenía aquí marcado, a artistas increíbles, ¿no? Como Felix Blume, que es un artista sonoro alucinante, y él es una persona muy generosa y sube unos audios que son obras de arte, vamos, básicamente. Él siempre va grabando y él comparte lo que hace. Este recurso además permite, o sea, permite conocer un uso, ¿no?, de Internet como una fuente en la que se comparte y en la que se aprende y en la que se puede participar, que bueno, que tenemos las redes sociales, pero no todo tiene por qué ser imágenes, sino también, ¿no?, como una herramienta de creación desde lo sonoro. Y luego que estas grabaciones es posible descargárselas porque utilizan licencias libres. Entonces también es una herramienta que permite explicar en qué consisten las licencias libres. En el caso de Félix, él pone uso, vamos, totalmente libre, no hay que, a ver, Creative Commons 0, o sea, no hay ni que mencionarlo a él, lo puedes utilizar para lo que quieras y tal. Hay otros que tienen otras restricciones, eso que tienes que mencionar quién lo ha subido o que no te permite hacer uso comercial. Pero bueno, me parece también como muy interesante el poder, ¿no?, conocer así el uso de las licencias libres y, bueno, también para saber cómo, para qué vas a utilizar ese, ¿no?, ese material, ese audio, qué puedes hacer con él y bueno, y ver que se puede compartir mucho y se puede oír mucho sin necesidad de estar pagando todo el rato, y que hay gente hiper generosa que regala lo que hace porque quiere compartirlo, ¿vale? Y bueno, y en caso de que se grabasen sonidos específicos y tal, se pueden subir ahí y extender esa red de audios compartidos. Entonces, y luego, como veis, pues yo pedí que ese día dejaran utilizar los teléfonos móviles, que están también tan cuestionados, ¿no?, en las aulas, y entonces, bueno, la idea era que se pudiera hacer todo lo que se plantea en escuchar ruido, recurriendo a lo que ya tenemos ahí o a lo que cualquiera puede acceder. Entonces se puede acceder desde el móvil a Freesound y entonces venía una parte muy divertida que era entender qué es lo que te estaba proponiendo en cada una de las tarjetas, porque claro, también esta cosa de los distintos niveles, pues no todo el mundo se entendía, o sea, no todo el mundo sabía bien cómo expresar ese sonido que quería introducir, o bueno, eran sonidos como muy, muy difíciles de compartir, pero bueno, ya aquí arranca, ¿no?, ese ejercicio de escucha colectiva e intenta encontrar los sonidos que están proponiendo estos compañeros y compañeras que tú no sabes quiénes son y búscalo ahí. Tienes un montón de audio, a ver si eres capaz de entender lo que te propone y encontrar un sonido que responda a esa propuesta. Entonces, claro, eso ya te obliga a estar ¿no?, en las orejas del otro, qué se está imaginando, ¿no? Porque a veces era bastante un sonido gutural, no sé qué, y entonces estás buscando, ¿qué será un sonido gutural, no? ¿Cómo te imaginas? Empiezas a escuchar cosas, ¿cómo crees que puede ser, no? Y lo hacían en parejas de dos porque así era más, o sea, no cada uno separado, y ya empezamos a ir agrupándonos, ¿no? Para que tuvieran que decidir entre dos cada uno de esos sonidos que se correspondían con cada una de las tarjetas. Y el tercer ejercicio lo realizamos con los altavoces Bluetooth que cualquiera tiene, y lo que se hizo es hacerlo sonar. Y
ir a cada uno de los espacios. No dio tiempo a hacerlos sonar todos porque eran muchísimos, pero cada pareja tenía uno o dos sonidos como que le habían gustado más y proponía escucharlos en el lugar para el que se habían imaginado. Y bueno, esto fue muy divertido porque, bueno, casi nadie se imaginaba que era lo que estaba sonando. El juego de la identificación sonora, que siempre da bastante chance, ¿no? Y bueno, fue un momento así de más diálogo y tal. Aquí puse cuáles eran los sonidos que habían ido eligiendo. A mí personalmente me llamó la atención que el grupo considerado difícil apostó por los sonidos más sutiles y como más calmados. Luego hablando con ellos y ellas, pues como que siempre están mandándoles callar, que se porten bien, y es como que lo tenían, o sea, esa es la sensación que me dio a mí, como que ya consideraban que su respuesta tenía que ser esa, el silencio, la calma, y excepto uno de ellos que, ¿dónde está? Que quería el de gritos, porque él decía que es que cuando salía al pasillo se sentía totalmente liberado de estar ahí encerrado e inmóvil en el aula y que cómo no iba a gritar, porque era como, ¡guau! Estoy fuera, ¿no? Pero bueno, ya veis que la variedad es bastante grande. Los de segundo de bachillerato buscaban cosas más sofisticadas, pero bueno, resultó como muy, muy divertido. Y aunque al final no se llegó a realizar, este sonido de zumbido de fluorescente increciendo, que tendría muchísimo de más Newhouse, querían que se llegara a montar en el espacio, allí en el centro educativo, porque allí tienen un sistema de sonido muy cutre, ¿no? Los altavocitos y tal, de megafonía para avisar y, ¿no? de cuando inician o acaban las clases. Y la idea era utilizar esa instalación, pero finalmente no se terminó haciendo, cosa que me da mucha pena porque ellos tenían como muchas ganas ya de llevarla al otro nivel, ¿no? Que no fuera solo de manera así más, solo para este grupo con estos altavoces Bluetooth, sino hacer una intervención tocha allí en el instituto. Y no sé, yo ahora os pediría que falta poco tiempo que me preguntéis cosas, porque no sé muy bien más que contaros. Nadie tiene nada que decir. Hola Susana, no sé si me escuchan. Sí, Sí, ¿cómo estás? Mira, yo soy Gabriela. Leí el recurso, a mí me parece súper interesante el tema del sonido y esto de los mapas sonoros que también contabas. Vos mencionabas que trabajaste con chicos adolescentes, con jóvenes, sí. que era un grupo difícil. Entonces, quería preguntarte si después de esta actividad había nada desde el centro o si hubo un seguimiento, porque me parece como interesante la actividad, pero a veces lo que pasa con este tipo de actividades que son expresivas o artísticas es que quedan en el aquí y ahora y no como algo anecdótico. Entonces, si pensaron un seguimiento, si se te ocurren como opciones para sostener esto en el tiempo, que me parece como súper valioso eso. Pues
Bueno, a mí no se me ve, ¿verdad? Creo que tengo algún problema con la pantalla y no sé si se me ve. A ver, ¿y ese ruido? ¿Me oís? Sí, vale, es que estoy oyendo ruido y como no me veo ya estoy un poco... Bueno, en este caso, o sea, mi actuación fue puntual, la idea era desarrollarla más, pero no se pudo realizar porque no se ha seguido trabajando, o sea, ya no solo por mi parte, sino como que había dificultades para seguir trabajando con ese centro educativo. Hubiera estado muy bien, además había como bastante ganas. Con este grupo en concreto, lo pasó todo el rato que me dijeron, bueno, ya verás, es que son dificilísimos, hay que tenerlos controlados, es que esto es terrible, y luego, pues la verdad es que no, es más, eran los que más callados estaban porque tienen como mucho temor. También, claro, pasa que no, bueno, que eso lo sabemos todas, ¿no? Que no te comportas igual, no reaccionas igual ante alguien desconocido que con la persona con la que estás todos los días, ¿no? Relacionándote, cambia completamente. Para expandirlo, yo creo, o sea, yo lo hice como muy concentrado y yo creo que se puede hacer mucho más extendido. Esto es píldora, era como ¿no? Una intervención a ver qué podía pasar y si se mostraba como interesante para explorarlo mucho más. Creo, o sea, no sé qué pasó después. Yo sé que mientras yo trabajaba con ellos, bueno, no hubo ningún problema, todo estupendo de la muerte. El caso de acoso por homofobia que he indicado no estaba sucediendo dentro de ninguno de estos grupos, sino que estaba sufriendo un compañero de uno de estos grupos por parte de otras clases, ¿vale? Y, y surgió, porque surgió como que los insultos, de que se sentían atemorizados, como no podían utilizar el espacio y cómo ellos querían eliminar los insultos, ¿no? Y cómo, por eso hubiera estado muy bien poder realizar esta instalación, porque era como, queremos tomar este espacio del que nos echan, porque nos consideran, ¿no? Indeseables. Y entonces los más fuertes se han apoderado de esto y nosotros aquí no podemos ni siquiera alzar la voz, ¿no? Por eso también mencionaba al principio lo de hay que tener mucho cuidado cuando se habla de hay que estar callado, no hagáis ruido, porque a quién estamos callando y ¿no? Qué voces se acallan y tal. Yo creo que, bueno, que se puede extender y sobre todo creo que lo más interesante es que luego se pueda hacer algo. O sea, que no se queden, ¿cómo? ¿Qué pasaría si sonara aquí este ruido? Sino realizarlo, llegar y hacer ¡boom! Vamos a hacer la instalación y a ver qué sucede. Porque luego los más incrédulos ya sabéis quiénes son. El propio profesorado es como, uy, 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 ay, la que se va a liar. Bueno, hay que probarlo, es que si no se hace, no sabemos qué va a pasar. Entonces, claro, yo me quedé con unas ganas terribles porque eso se suponía que se iba a hacer el curso siguiente y no se ha podido continuar. Pero hacer una intervención dentro del propio centro educativo, que todo el mundo escuche unos sonidos que ¿no? que se han decidido entre determinados grupos y tal, me parece interesante porque, bueno, además eso se podría ir como rotando, compartiendo. O sea, en el caso de este centro, lo que se utiliza, ¿no? El sistema de sonido que está instalado, durante los tiempos entre clases y en el recreo se pone música, pero suena muy mal, es música que para la chavalada es como esta música que escuchan mis padres, es como una cosa así. Entonces, en vez de eso, que se pudiera escuchar
algo que ellos propongan, ¿no? Y yo apostaría por... Creo que se ha ido Susana de la llamada directamente. ¿Os aparece alguna aquí en el panel? No, no. Se ha caído. Hola, es que se me ha quedado colgado el Zoom. ¿Estás bien, Susana? Sí, sí, es que el Zoom se ha quedado colgado y entonces he dicho, mira, mejor salgo y vuelvo a entrar. No sé Estaba dónde, buscando, vale, vale, estaba buscando tu número de teléfono de manera desesperada. ya no sé dónde me he quedado antes, la verdad. Pues te has Estás- quedado que justo has dicho, "Ah, yo sin duda apostaría por", y ahí nos has dejado. Vale, ahí con toda la intriga. Pues yo apostaría por realizar la intervención sonora en el centro educativo. O sea, que no se quede en un lo que imagino, lo que podría ser, sino hacerlo. Y nada de... No, no utilizaría la música. No sé si eso lo habéis oído antes, que no me acuerdo. Lo de la música. Música, ¿no? Que es como más... Bueno, es más convencional, al final, sea un tipo de música, otra y tal, sin apostar directamente por eso, por el sonido, algo más crudo, algo que no se está acostumbrado, ¿no? Y porque no se trata de, porque con la música es como, ¿no? Como también se ocurre en las tiendas y en los centros comerciales, que está ahí como para adornar, ocultar, rellenar, y esto es otra cosa. Queremos un cambio en la percepción. El estar en un espacio donde está escuchándose música es algo que ya sabemos. Te gusta más, menos, ya sabemos cómo abrir y cerrar ¿no? Los oídos, dejas de escuchar, pero algo que saque y sí, lo haría. O sea, yo creo que merece mucho la pena, ¿no? El terminar la acción, el llegar a hacerla. No estoy conectando el vídeo porque me da miedo al intentar conectar el vídeo que se me vuelva a quedar congelado el Zoom, ¿vale? Lo siento, pero prefiero que podamos seguir aquí online. No sé si te he contestado con esto, Gabriela.
¿Me oís? Ah, vale, ok. ¿Nadie más tiene nada que decir, comentar? Sí, hola. Yo quería preguntar, que no me ha quedado claro al principio, si los grupos y la chavalería sabía que como que se había iniciado como entiendo que es por una petición del centro, o sea, como que no sé de dónde es el arranque, ¿sí? De si ellos eran conscientes que estaban trabajando, bueno, o disfrutando, si estabais ahí con el tema del sonido por algún problema que el profesor había mencionado o no, o... Sí, sí, sí lo sabían porque ellos también tenían porque como el tema, o sea, cuando se llega con la actividad, a la hora de elegir los grupos se le avisa, mañana no vais a tener, los próximos días no vais a tener, ¿no? la clase habitual, sino que vais a hacer un taller y yo cuando llego digo, bueno, pues vamos a hablar del ruido. Y lo primero eran todos, ¡guau! Es que grita este, es que el otro no sé qué, es que cuando se ponen a tocar la flauta es que tocan fatal y eso ni quien lo aguante. O sea, como que tenían como muy claro, ¿no? Que se siente en ese lugar como un problema. O sea, que no, porque, bueno, eh, ya mostré, ¿no? el cartel, o sea, que tengas un cartel pidiendo silencio por el centro, así en modo de, ¿no? De los hospitales, callarse todo el mundo, ¿no? Es como, bueno, pues que está ahí. Luego, curiosamente, el sitio más ruidoso de todo el edificio era la cafetería de profesores, pero es lo que pasa, o sea, y esto no es como, qué malos los profesores, está igual, no, es como cómo cambia nuestra percepción de lo que molesta o deja de molestar. O sea, cuando nosotros estamos hablando, estamos eso, en un sitio que estamos gozando, el ruido eso no nos molesta. Ahora nos cambias de situación, son otras, pues nos molestan los otros, claro. Y entonces, bueno, resultó muy interesante, o sea, a mí me resultó interesante y yo creo que a ellos también les pareció. La lástima fue esa, no poder desarrollarlo más. Pero bueno, lo que tiene también es, es que es algo que también se puede utilizar como eso, como un muestreo. Puedes hacerlo en pequeñito y ver qué pasa y luego pues extenderlo y ampliarlo si la cosa funciona. Porque bueno, también es cierto que no a todo el mundo le puede, o sea que puede funcionar unas veces y otras veces que haya una resistencia o que no haya un interés y tal. Y aunque bueno, vosotras sois las que estáis ahí todos los días con ellos y sabéis un poco más. Susana, habías comentado que cuando das la primera tarjeta para que definan qué es el ruido para ellos, no les explicas cuál va a ser el desarrollo de la cosa, ¿no? Ya no está, creo. Susana se está volviendo, es una performance. Se está volviendo exclusivamente sonora en ella misma. Pero bueno, sí, Ana, por lo que dices que sí que puede ser interesante como mantener, no recuerdo si lo ha dicho Susana, pero quizás sí que puede ser interesante como mantener ahí esa intriga, ¿no? Para no decir, o esa respuesta sin haber desarrollado, sin haber dicho en qué va a consistir el desarrollo. Por ver el cambio de perspectiva también, porque realmente es como ruido. Susana, Vuelvo, sí, es que se me queda colgado el Zoom. Menos mal que está siendo al final ya, pero pues sí, no sé qué le pasa. Susana, Sí, que te preguntaba que al principio de la sesión, cuando les das las tarjetas en blanco para que escriban qué es para ellos el ruido, sí. no les explicas cuál va a ser el desarrollo de la cosa, ¿no? De las sesiones o... No,
Vale. No, no les digo. O sea, jugué a no decirlo para que estuvieran alerta, ¿no? Como todo el rato de no sabéis qué va a pasar. Entonces, porque, por ejemplo, como se repite en 3 espacios distintos el ejercicio de escucha primero en silencio y luego escucha imaginando, ya sabe, o sea, fue evidente que ya la segunda, a la primera fue cuando mejor funciona, porque tienen que escuchar sin saber qué va a pasar luego. Luego ya como saben, pues el truqui ya se escucha de otra manera, ¿no? Entonces por lo menos la primera que no sepas. Y luego lo que sí que les dije es una vez que ya teníamos los sonidos e íbamos a buscarlos, que el objetivo era hacerlos sonar en los espacios en los que habíamos escuchado con los altavoces Bluetooth, porque llevaban los altavoces y entonces sí, o sea, era como, bueno, entonces hay que buscar bien qué es lo que el compañero o la compañera ha propuesto, porque esto lo vamos a escuchar, ¿no? Entre todas y bueno, porque así era. Si no, no se va a quedar solo para ti, sino que lo vamos a escuchar todas. Entonces busca un sonido guay, que se corresponda a eso que han propuesto. Y veo por aquí que hay quien pregunta si le mostré referentes artísticos. No, no lo hice. No lo hice, no quería, porque si es que nos pasa mucho a todas, ¿no? Que en el momento que te muestran un ejemplo tienes tendencia a imitarlo. Y entonces yo prefería que fuera como o sea, que los referentes solamente los di al final. Cuando hicimos ya la escucha, dije, ay, pues mira, esto suena parecido, ¡guau, qué interesante! Porque claro, ellos también, ostras! Sin saberlo, hemos hecho algo ¿no? Que hay artistas locos por ahí, porque claro, le parecía loquísimo que alguien se dedicara a hacer cosas de estas, como, ¿no? Pero los referentes y los ejemplos de artistas en los momentos de escucha compartida de todos alrededor de los altavoces, escuchando eso, el juego bueno, lo que costaba muchísimo es que todo el mundo estuviera en silencio hasta que acabara el sonido, antes de empezar a decir, esto es aquello, es lo otro. Por favor, todo el mundo callado. Y hasta que no acabe, no comentamos. Y bueno, también eso bueno, es bueno, lo que tenemos, muestra bastante lo que tenemos cada cual en la cabeza, los referentes y tal. No se escuchaba, no, o sea, no se escuchaba, sigo viendo aquí preguntas por el chat, no se escuchaba más de un sonido a la vez. Prestábamos toda la atención a la elección que esa persona había tomado para ese espacio. Era como toda la atención en esto. Sí que alguna vez hubo que volver a escuchar algún audio, porque era como, pues, ¿no? Era muy desconcertante o muy llamativo o tal, y era como, por favor, otra vez y otra vez. Por ejemplo, ya os comenté, ¿no? Tuvo mucho éxito el de, ay, ahora no me sale, el de la barra de luz, ¿no? Que hace muchísimo ruido, que ya no se utiliza. Y no, es un zumbido, era un zumbido porque yo no sabía lo que era, pero era un zumbido que al principio no se oía, entonces iba increciendo hasta que era un zumbido bastante insoportable. Y ese se volvió a escuchar, pero por aclamación popular. Era como, te mola muchísimo. Claro, ese ponerlo en los pasillos hubiera sido la leche. Eh, porque tenía muchos momentos de está sonando algo, no sé lo que es, ¿no? Hasta que ya aquello era insoportable y ¡boom! Se callaba de golpe, ¿no? Los tubos fluorescentes, eso, los tubos fluorescentes que suelen zumbar bastante. La duración de los audios, pues los que ellos eligieran. O sea que no se marcaba una duración. Como que eso, bueno, eso podría ser algo que se trabajase si se hace con más tiempo.
pero lo que primaba era buscar el audio que, no, que correspondiese a la ficha que tuvieras. No era muy largo, la verdad es que son bastante impacientes y era como, uff, seguida. Es más, algunos eran cortísimos. Yo tengo una pregunta. Sí, Ellos y ellas sabían que las respuestas escritas sobre el sonido son anónimas sí, y sabían que iban a permanecer anónimas todo el tiempo. sí. Y los sonidos, supongo que desde el principio entonces sabían que iban a ser públicos y que íbamos a saber a quién pertenecían. ¿A quién no? No se supo a quién pertenecía, a no ser que alguien dijera, he sido yo. O sea, si alguien quería como mostrarse Ya en no eran ningún, conocidos, pero no había relación de yo hice este sonido o ella hizo no, este sonido. a no ser Ok. que alguien lo reivindicara, no se hizo. ¿Y pasó? ¿Alguien dijo, alguien Sí, tuvo sí, la... sí, sí, claro, claro, algunos eran como, guau, está, claro, sobre todo si veían que había alguna respuesta interesante por parte del resto, era como, pues esa se me ocurrió a mí, ja, ja, ja. Claro, ese tipo de cosas, pero claro, la idea era sobre todo evitar el que te cortases, ¿no? El que no te atrevieras a poner lo que realmente te apetecía poner. ¿Hubo sonido de sexo? Lo hubo, sí, también. Ok. Y, perdón, y otra pregunta. Cuando estaban haciendo estos ejercicios, ¿había más gente? O sea, ¿el espacio estaba ocupado por otras personas? ¿Cómo fue la interacción del grupo o sea, si había, no, como que no me quedó muy claro si estaban solas y solos o si eventualmente al transitar por el centro había más, o sea, si había más personas por ahí. Pues mira, claro, cuando estábamos en el aula estaba el alumnado, el profesor o la profesora que decidieron participar, bueno, menos uno. Hubo un profesor que prefirió estar pero sin participar, pero los demás profesores decidieron participar como, como los alumnos, ¿no? Ahí, entrar en el juego. Y lo que pasa que aprovechamos sobre todo, claro, la hora de clase y en el pasillo, pues no hay gente, claro, durante la hora de clase. Pero sí que pasa alguno o alguien se queda mirando, ¿qué hacéis? Tal. Sobre todo hubo interacción en el patio porque sí que estaban haciendo unas carreras y tal allí. Y, y yo creo que, por ejemplo, ¿no? El grupo que estaba en la clase de educación física decidió como que quería hacerse notar más, porque había gente ahí escuchando. Pero, pero no hubo más porque, claro, o sea, la interacción guay hubiera sido eso, el realizarlo en el centro a lo grande, claro. Y ver qué pasa, ¿no? Yo tengo... Una, Ah, vale. una pregunta muy rápida. Mm. Sí. Si se hubiera podido hacer esa última parte, em, o sea, ¿crees que se podría hacer o que es interesante que alguien, no sé si los alumnos o alguien, hiciera un registro de lo que está pasando? O sea, Sí, que hubiera como alguien externo que contara, ¿no? O sea, igual que tú nos estás contando a nosotros, claro, que ellos mismos supieran en el instituto, oye, ¿y qué ha pasado, no? claro, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, y además el llevarla a práctica la instalación también puede convertirse en otro tipo de talleres, que es como si no tienes un sistema de sonido ya instalado en el centro, ¿cómo lo haces, no? Y entonces, pues se puede también trabajar eso, dónde quieres que suene, qué tipo de megafonía se utiliza, o sea que se puede. Y por supuesto, claro, si se hace todo eso hay que ver qué pasa después y luego todas las impresiones, eh, eso, qué pasa, qué sucede, ¿no? ¿Qué respuesta?
Vale, yo tengo otra pregunta que es el concepto, o sea, se hizo un cierre de este taller, les cambió al alumnado algo el concepto que habían iniciado sobre lo que es el ruido, al ver otras prácticas artísticas o al ver su propia práctica artística en torno al ruido, ¿les cambió su concepto en torno al ruido? Lo expresaron verbalmente, pero no algunos de ellos, pero nadie modificó la tarjeta. Esa fue como, uy, acabamos ya, se acabó aquí, ¿no? Fue un poco, eso yo lo considero que fue un fallo, que había que haberlo trabajado mejor por mi parte. O sea, como quizás requería porque primamos mucho el escuchar en los espacios, el llegar a escuchar esos sonidos, porque claro, eso le apetecía muchísimo. Y faltó un momento de pararse más tranquilamente y reflexionar sobre aquello. Yo creo que eso hubiera requerido otra sesión más. Como, bueno, ¿ahora qué pasa? Porque sí que fuimos comentando conforme oíamos, pero era bastante, bueno, desordenado y todo el mundo quería que sonaran muchas cosas y no nos paramos. Y ahí sí que creo que estaría, si hay la oportunidad de pararse a reflexionar. Una cosa que sí que propuse es que como se seguía manteniendo el anonimato, que podía ser interesante, un tablón en el que se pudiera como intervenir, ¿no? Ir poniendo tarjetita, uno de ruido, ¿no? Y otras, ¿no? Que pase otra persona, piense otra cosa y añada, ¿no? Lo que piensa que es el ruido o que se pare a pensar en los sonidos. Si no se lleva o previamente a llevarse a la práctica como instalación sonora, hacer un ejercicio de compartido abierto, que eso creo que es bastante interesante. O sea, es como quien más quiera unirse, quien quiera ir aportando, pues porque abriría mucho más la reflexión y también el compartir sería como una forma interesante de, sin sentir presión de, tienes que definir algo que es súper complicado, tienes que verbalizar algo que cuesta porque requiere su tiempo, el que vayas pensando, vas viendo lo que están poniendo otras y te hace pensar ¿no? en tus propias concepciones previas. Bueno, compañeras, creo que voy a dejar de grabar. Si no tenéis ninguna duda